Hola a todos, vamos a ver un nuevo vídeo en el cual vamos a ver de qué forma el proceso que vamos a seguir para hacer un dibujo con el método Barguet. Vale, para ello hay una distribución de distintas placas, como él les llama, del método. A cada uno de los alumnos, cada uno de vosotros tenéis una placa diferente. Las placas son estos dibujos en los cuales vienen detallados algunas cositas que vamos a pasar a ver ahora y os voy a ir explicando. En todas las placas, en todos los dibujos del método Barguet vienen como dos partes. No es que haya que dibujar las dos, no. Hay que dibujar, el objetivo final es dibujar la cara de este personaje, ¿vale? Pero para ello tenemos que seguir el proceso empezando por este dibujo. Este dibujo es la primera parte y este es la segunda parte del dibujo que vamos a hacer del método Barguet. Yo he elegido esta placa, una placa al azar, y sobre ella os voy a explicar todas las cosas de este método, ¿vale? Mirad, en esta placa tenemos una característica, y es que vamos a empezar siempre por la parte en donde vienen las líneas, ¿vale? Aunque tengamos como referencia el modelo, el objetivo final que pretendemos, nos vamos a centrar en la parte de las líneas, ¿vale? En la parte de las líneas tenemos un pequeño esquema del dibujo en sí, en qué consiste. El esquema la primera parte de ese esquema son varias líneas. Veis como aquí en este dibujo tenemos una línea vertical, y después tenemos una línea horizontal para la boca, una línea horizontal para el final de la nariz y una línea horizontal para el principio de la ceja, ¿vale? Entonces esas tres líneas van a ser las primeras referencias que vamos a dibujar en nuestro dibujo, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a nuestro dibujo, vamos a abrir un poco el plano, nos vamos a nuestro dibujo y partimos de la base en que vamos a dibujar partiendo de esas cuatro líneas, ¿de acuerdo? Primero, línea vertical. Cogemos nuestra regla. Yo no soy amante de coger la regla porque se marca demasiado en el papel. Entonces lo que os recomiendo es que si cogéis la regla porque os sentís más seguros que puede ser, no inclinéis demasiado el lápiz así, sino que lo pongáis tumbado a la hora de hacer la línea, porque de esa forma se marca bastante menos el lápiz. Entonces hago la línea, veis, no se ve casi, se ve bastante poco. Vamos a intentar ampliarlo para que lo veáis, para que veáis la línea. ¿Veis? Ahí está la línea, ahí está la línea, vale. Línea vertical, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer las tres líneas horizontales que nos quedan. Las tres líneas horizontales, lo que hacemos es partir de la referencia de que la cabeza tiene que quedar lo más alto posible. Por lo tanto, ahí va como si dijéramos otra marca, otra línea, ¿vale? Entonces la cabeza va a quedar lo más alta posible, que va a ser aquí. Lo marco con la mano alzada, ¿de acuerdo? Ahora, de esa línea que marca el final de la cabeza hasta la línea de la ceja, que es esta línea, lo que hacemos es medirlo. Lo medimos. Vale, y lo transportamos aquí, a nuestro papel. Ahí, la misma medida. Y hago una línea, esta sí la voy a hacer más alzada, para no tener que estar cogiendo la regla constantemente, ¿vale? En la que irán el principio de la ceja, ¿vale? La parte de la ceja, ¿de acuerdo? Ahora sí hago la siguiente. La siguiente mido desde el principio de la ceja hasta la base de la nariz.
y traspaso esa medida a mi barra. Un momento, que creo que me he confundido. La traspaso a mi dibujo y hago lo mismo, hago una línea horizontal a mano alzada. Tampoco sin estas líneas que hacemos a mano alzada son muchísimo más fáciles de borrar, aunque ahora mismo la veamos más oscura, que las líneas que hacemos con una regla. Las líneas que hacemos con una regla, siempre el grafito tiende a meterse bastante más dentro del papel. Siguiente línea, la que necesitamos. Pues siguiente línea sería la de la boca. La de la boca. Vale. La marcamos. Aquí. Y la dibujamos a mano alzada. Lógicamente, en cada dibujo, en el método Barguet, vamos a hacerlo vertical para que se vea un poco mejor en el vídeo. Lógicamente, como os comentaba, en el método Barguet vienen estas 4 líneas solamente, pero nosotros inteligentemente vamos a seguir planeando las siguientes líneas. ¿Qué quiere decir? Que si hay otras líneas verticales que nos pueden servir o horizontales que nos pueden servir de referencia, pues yo lo que voy a hacer es marcarlas. Por ejemplo, la de la base de la barbilla, que es esta línea de aquí, que es una línea recta, también la puedo medir con referencia a la de la boca. La cojo y la traspaso. Traspaso esta medida también. Sé que esta va a ser la base de la barbilla. ¿De acuerdo? Y después podría coger también la base del final del busto. ¿Vale? O sea, la línea final del busto. Pues lo mismo desde la barbilla. Mido. Y marco esa línea. Como veis, el dibujo pues se ha ajustado al tamaño de mi papel. ¿Por qué? Porque he empezado en los extremos. Empecé en el extremo de arriba marcando y ahora he terminado en el extremo de abajo marcando. Totalmente centrado. ¿De acuerdo? Esta es la base inicial. Os lo voy a poner un poco más amplio para que lo veáis claramente, la distribución de las distintas líneas. ¿Veis? Las distintas líneas que tenemos para el esquema del dibujo, que es lo que nos interesa. En base a este esquema del dibujo, a estas líneas del dibujo, que es lo más importante de trazar, y es a lo que hay que ser más meticuloso a la hora de medir, ¿vale? Podemos empezar ya a hacer nuestro esbozo, nuestro dibujo. ¿Cómo lo hacemos? No vamos a saltar a este dibujo, lógicamente. No vamos a saltar directamente a este dibujo. Desde aquí no vamos a saltar a este dibujo, no. Vamos a continuar con nuestro esquema. Y vamos a seguir marcando líneas fundamentales. Después marcaremos las sombras, ¿vale? Primero las líneas fundamentales y después las sombras, ¿vale? Líneas fundamentales, por ejemplo, tengo aquí esta línea del cuello y esta otra del cuello que me centra bastante todo lo que es el dibujo, ¿vale? Estas dos líneas del cuello. Como son muy sencillas de hacer, lo que hago es que las mido más o menos desde la distancia de la barbilla hasta la línea y ¿vale? La distancia de la barbilla es esta y ahí lo puedo marcar, o sea que vendría aquí la línea. Esta línea es un poco, no es recta, no es recta completamente, no es paralela a la línea central, es un poco oblicua, con lo cual la hacemos un poco oblicua. Simplemente marcar, que iría aproximadamente por aquí, ¿vale? Simplemente marcar. Ya después veremos lo largo que es, lo corto, etcétera, ¿vale? La otra línea, igual, mido y traspaso. Iría aquí.
Si tengo que volver a medir porque no estoy muy asegurado, que en efecto veis que no he cogido la línea exactamente, me había confundido. ¿Veis? Esa confusión de medio centímetro casi hace que tú notes después el dibujo. Dice, está raro el dibujo, claro, porque se nota ese medio centímetro. Esta es casi paralela a la vertical, por lo tanto la hacemos paralela a la vertical, sería el final paralela a la vertical y llegaría aproximadamente a la altura de la boca, que esta es la línea de la boca. Vale, se quedaría más o menos así, ¿de acuerdo? Otras líneas que tenemos esta de aquí y tenemos esta final de aquí. Como veis, estoy empezando por abajo, podía haber decidido empezar por arriba, pero me da exactamente igual. Esta línea la voy a medir, la puedo medir al final para marcar ya el final del dibujo. La traspaso, vendría aquí. Aquí es una línea que va casi paralela a esta otra, no es paralela a la vertical, ¿vale? Un poco paralela, por lo tanto un poco oblicua, ¿de acuerdo? La marco. Ahora voy a ir al final del otro. Y lo marco también. El final del otro es este. Como veis, este sube hacia arriba en vertical un poquito. Después sube aquí hacia el lado. ¿Veis? Ya esto lo estoy haciendo a mano alzada. Un poco ya a vista. ¿Por qué ya lo hago a vista? Porque normalmente no se suele hacer a vista, pero tienes que ir acostumbrando también tu ojo a hacer cosas a vista y a ir interpretando las distancias que hay un poco a salto. Ahora mido la distancia de aquí hasta abajo, que son, la voy a poner 4,5. Estaría aquí, mira, había acertado, y de aquí iría una línea aproximadamente así. ¿Veis? Ya voy haciéndolo, delimitando. Primero, lo normal, lo lógico y normal es hacer el contorno. Cuando tenga hecho el contorno, me dedico a las líneas interiores y a los detalles interiores. Es lo más aconsejable, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Esta línea sube un poquito de la línea marcada del labio, ya en más vertical, aquí, y aquí iría la oreja. Aquí iría la oreja. Veis que son todas líneas rectas, ¿vale? Porque de una línea recta podemos convertirla en curva fácilmente. Os pongo un ejemplo. El mismo trazo este que estamos haciendo de la oreja. ¿Veis? Que yo he hecho un trazo recto y ahora voy a subir hacia arriba con otro trazo recto hacia afuera, que será así más o menos. Así más o menos. ¿Veis? Aquí me queda una... Vamos a ampliarlo un poquito para que se vea mejor. Aquí en la oreja me quedaría como una parte cuadriculada. O sea, con líneas rectas, con ángulos muy rectos. Entonces, posteriormente, estos ángulos rectos se van redondeando. ¿Veis cómo se van redondeando? Y se van asemejando ya, lógicamente, a la forma que pretendemos de nuestro modelo. Redondeando, la parte de dentro también un poco más redonda. Esta parte tiene aquí un saltito. ¿Veis? Pero en primer lugar, son líneas rectas como en nuestro esquema, en este esquema. Posteriormente iremos redondeando, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos. Hemos hecho esta línea, hemos hecho la de abajo. Vamos a medir la línea que va desde aquí
hasta el fondo, pero a ver cuánto mide. En la misma altura serían 7. A la misma altura marco aquí el 7. Y aquí es donde vendría esto, esta línea aproximadamente. Vamos detallando. Podemos hacerlo aproximadamente y después remedir, volver a medir para ir ajustando totalmente ya las líneas a nuestro dibujo, para que vayan lo más sobre seguro, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer a mano alzada, yo creo que queda un poco bajo. Vamos a medir desde arriba hasta el final, que son 5, 1, 2, aquí, como veis, es un poco más alto. Aquí vendría nuestra línea. Y aquí vendría, esta línea llegaría un poco más abajo. Y esta vendría aquí, tal que así. ¿Veis? Ya vamos detallando todas las partes de nuestro dibujo, ¿vale? Todas las partes de nuestro dibujo. Lo lógico es que este esquema sea lo más fidedigno en tamaños, en líneas y demás al original, para de esa forma no tener después problemas a la hora de las mediciones y demás. Voy a ampliar un poquito el plano porque si no, no se me ve bien, que perdamos calidad. Vale, continuamos. Esta línea sube un poco más porque es la línea que llega hasta aquí. Veis que sube un poquito más, y aquí ya llega la oreja, la siguiente oreja. Veis que está a la misma altura la oreja, recto y hacia afuera. Ahora después mediremos desde la nariz, desde el plano de la nariz hasta el final de la oreja, plano de la nariz, corte de la nariz hasta el final de la oreja, y vamos marcando nuestras líneas. Plano de la nariz, final de la oreja, tendría que venir un poco más para acá. Por lo tanto, esto tiene que ir más inclinado. ¿Veis? Yo he hecho una línea antes. Vamos a ampliarlo otra vez. Yo he hecho una línea antes que no era la correcta. Esta línea inicial no es correcta. La que vale es la segunda que he hecho. Por lo tanto, como estoy marcando, cojo mi goma, borro y me quedo con la que me vale, que es esta de aquí. Esta de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo hice a ojo y después con la medición rectifica uno lo que está hecho, las cosas que haya podido hacer a ojo. Vamos a medir la otra distancia hasta la otra oreja. ¿Vale? Vale. Esta está un poquito menos también. Un poquito menos. Ahí. Vale. Muy bien. Sigo trabajando en ella. Como veis, no termino las líneas. Las dejo en el aire para continuar trabajando e ir viendo por dónde sigue el camino de mi esquema. Que hemos dicho que lo fundamental en este primer esquema es, primero, hemos marcado las líneas verticales y horizontales, líneas de orientación, y después vamos a hacer lo que es el contorno, ¿vale? Si queréis, como aquí en la parte de la oreja es un poco complicada, bueno, podemos continuar. Sí, vamos a continuar por la parte de la oreja. Vamos a hacer estas mediciones y tal. Vale. Desde la línea de la ceja estamos ahora. Aquí. ¿Veis?
hay un salto aquí porque esta línea va así. Vale. Y ahora esto iría más o menos. A veces podemos hacer una aproximación con el lápiz, más o menos, de por dónde puede ir las líneas, ya siendo un poquito más libre. ¿Veis? Yo marco ahí más o menos por dónde puede ir. Y por aquí igual, si yo ya marco el final, porque al fin y al cabo esto es como semicircular y me puede servir hacerlo un poquito más a mano alzada. Esto vendría aquí, ¿vale? Aquí iría así, más o menos en la cabeza. ¿Veis? Que va marcando con una línea que iría hasta aquí, otra línea que iría hasta aquí, otra línea que iría hasta aquí, ¿vale? Como veis, son líneas que después iremos redondeando. No me importa hacerlo perfecto, no me importa hacerlo exacto los contornos, pero sí exactas las mediciones, ¿vale? Tener eso presente, no exactos los contornos, pero sí exactas las mediciones. Como veis, esta oreja ya vendría, es esta parte de aquí que vamos a hacer, vendría así, lo hacemos un poquito a mano alzada, vendría recto, vendría un pico aquí así y vendría redondeada aquí. ¿De acuerdo? Aquí tendremos que borrar lo que nos sobra. De acuerdo, más o menos iría así. Vamos por la otra oreja, que nos quedaría igual. Lo que pasa es que aquí hay una línea que entra mucho, que es esta línea que entra mucho. Después tendríamos aquí una línea vertical para la oreja, una diagonal, y ya termina cerrando la oreja. Muy bien, veis que tengo los contornos hechos. El contorno hecho de nuestro dibujo. ¿De acuerdo? Contorno de nuestro dibujo terminado. Puedo ahora dedicarme a hacer unas mediciones más de por dónde va el contorno y demás, por si hay algún tipo de error, borrar alguna parte que considere yo que no debe de estar. ¿De acuerdo? Y continúo con la parte interior. La parte interior que define todo lo que es el dibujo ya con sus detalles un poco más detallados. Pero sigo en este paso, no he saltado a este en ningún momento. O sea, sigo en el paso del esquema, ¿vale? Es muy importante continuar bastante tiempo en el paso del esquema, porque de esa forma nos vamos a coger un poquito de confianza en lo que estamos realizando. ¿Veis? Ya puedo empezar a diseñar un poquito las líneas más en la parte interior del dibujo. Algunas a mano alzada, otras puedo dedicarle un poquito de medición. Por ejemplo, esta me interesa, este pico de aquí, este punto de aquí, me interesa saberlo muy bien, muy claramente, que está por aquí exactamente, más o menos a mitad, iría por aquí a esta altura. Entonces, haciendo la línea, vale, me quedaría un lápiz aproximadamente, sí, aquí, así, y ahora vendría una línea más recta, que es esta línea de aquí, que como veis marca la sombra. Podemos marcar esta línea de la barbilla que habíamos marcado, la podemos marcar un poquito más fuerte y hacerle un poquito ya la forma, esta forma que nos va detallando, que es desde aquí un poquito hacia abajo y se une con esta línea, ¿vale? Esta línea tiene que llegar hasta este punto. Este es un punto estratégico, ¿veis? Hay ciertos puntos estratégicos en los cuales no podemos perder la referencia, porque si no se nos va el dibujo
bastante, ¿no? Entonces vamos a medir, vamos a centrar ese punto. Tendría de ancho desde esta línea 2,7, estaría aquí, y de alto desde la altura esta aquí. Vale, entonces ya tengo esta línea, llega hasta aquí tiene que ir. Como veis, en la línea de la sombra del objeto, la hago a mano alzada y continúo un poquito más hacia abajo. ¿De acuerdo? Como veis, ya voy marcando líneas interiores. Todo es un trabajo de ir haciéndolo despacio, ¿vale? Vamos a continuar por este lado, cambiamos de lado, siempre es importante cambiar de lado, porque de esa forma la mente también se reinicia, se reconstituye en la visión, en la mirada, se hace nueva, y al hacerse nueva pues se hace más fresca y ajusta mejor las distancias y todo. Aquí hay otra línea, estamos dibujando la oreja, aquí hay una línea así, una línea así hacia abajo y otra línea aquí. Me estoy centrando en dibujar las mismas líneas que aparecen en el esquema. Después esas líneas se convertirán en curvas, en sombras, etcétera, etcétera. Entonces es interesante ir poquito a poco y midiendo bastante. Aquí hay otro punto esencial, que es el punto de la sombra de la cabeza de este lado del parietal. Vamos a medirlo. Y vamos a marcarlo aquí. Ahí, muy interesante de marcar esa zona, porque esa zona me va a dar un punto de referencia que llega hasta aquí, que es la sombra de la cara, hasta ahí, vale, y sube hasta arriba, hasta aquí. De acuerdo. Esto podemos acortarlo un poquito porque está demasiado grande. Borramos lo que nos sobra. Después remediremos nuestro dibujo para que vaya encajando lo más perfectamente en el esquema. ¿De acuerdo? Podemos continuar con la ceja, por ejemplo, por aquí. La ceja, aquí en este punto está un hueso que se llama la glabela, que es muy importante, muy interesante, porque nos hace el entrecejo, donde está el entrecejo del rostro humano. Interesante tenerlo porque es un punto de referencia muy, muy importante para dibujar la nariz, para dibujar ciertas cosas. Quizás lo he metido un poquito, vamos a sacarlo un poquito más. Vale, y aquí iría así, hacia abajo. Vale. Podemos situar la base de la nariz. Vemos que aquí tiene una de las aletas, la base de la nariz, la sombra de la base de la nariz la hago lo más parecido al modelo, ¿veis? Y voy ajustando todos los parámetros, todas las medidas. Aquí hay una luz, una sombra. Es una cuestión de ir trabajando poquito a poco y de forma organizada, ¿vale? Para que se parezca lo máximo posible nuestro dibujo en nuestro esquema, el esquema que hacemos, al esquema original. Bueno, vamos a dejarlo aquí esta parte del esquema y ahora continuaremos con la siguiente fase. Muy bien, pues nos vemos ahora. Hasta luego.
Bueno, continuamos con nuestro vídeo. Seguimos poniendo las referencias de las líneas de las partes interiores, de nuestro dibujo. Podemos ir haciendo alguna mano alzada. Otra siguiendo puntos de anclaje como este, por ejemplo, que es interesante tener como referencia. Midiendo y marcando. Continuamos con él. Vale. Continuamos haciendo todas las líneas de nuestra referencia de dibujo, nuestro dibujo de referencia del esquema, ¿vale? Y podemos seguir por la ceja esta. Algunas partes las medimos más, otras las hacemos más a mano alzada, a vista, para ir también educando nuestra vista. ¿Veis? Esta parte del ojo vamos a hacer. Es importante también, es bastante importante el ir pensando no solamente en lo que dibujamos, sino en los espacios negativos que vamos dejando, ¿vale? Por eso no solamente es importante el dibujo en sí, sino en lo que deja, los espacios negativos que dejamos pendientes, que dejamos en la parte contraria, ¿no? al dibujo. Seguimos por aquí. De acuerdo. Parte del ojo. Parte de la sombra. Podemos medir esta línea. Y un poquito más para acá. Por lo tanto, esta línea tiene que ir un poquito más para acá, exactamente. Esta línea llega hasta aquí y después baja. En la línea de la sombra esta. Vale. Más o menos. Nos ha quedado el ojo casi listo. Que hay alguna línea. De acuerdo. Vamos con el otro ojo. Miramos las líneas positivas, los espacios positivos y los espacios negativos. Tanto uno como otro son muy importantes para la consecución lo más correcta del dibujo. ¿De acuerdo? Entonces hay que seguirlos todos de la forma más proporcionada posible y con las mediciones más ajustadas al modelo que tenemos, ¿de acuerdo? Que se parezcan lo máximo al modelo que tenemos. ¿De acuerdo? Aquí estaría nuestro ojo. La nariz creo que vendría un poco más atrás. Vamos a quitarle con la goma. No vendría tan lejos. Vendría más cercana a la línea. Sería aproximadamente aquí. Exactamente. Y bajaría y después subiría para hacer la aleta de la nariz. Como veis, no se marca muy fuerte los trazos, marcamos suavecito, aunque ya esta parte se puede marcar un poquito más oscura, pero intentamos no hacer brusquedades en nuestro dibujo, no marcar con tonos demasiado oscuros. De hecho, seguimos trabajando con el 2B, con el 2H, perdón, porque es interesante continuar con ese color súper claro,
súper claro, porque es muy fácil de borrar, es muy fácil de modificar y ahora es el momento. Ahora es el momento. Después ya cuando pasa este momento no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Ya el dibujo está encauzado y entonces es muy difícil de modificar nuestro dibujo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a medir el ancho de la boca. Vamos a medir el ancho de la boca. Este tiene que venir por aquí, porque es la línea de la sombra, que es la línea de esta sombra, ¿vale? Vamos a medir este ancho y lo marcamos. Aquí exactamente, vale. Bueno, justo en donde lo habíamos puesto. Muchas veces ya coincide la línea inicial que tú marcas con la línea definitiva que después, en base a una medición, has conseguido hacer. ¿Ves? Aquí en este lado, por ejemplo, me he quedado un poco corto, tendría que ir un poquito más. ¿Vale? Borramos. Y dejamos un poquito más caer aquí el labio. Perfecto. Esto iría por aquí. Sí. Aquí iría esta sombra. Y aquí iría una línea que llegaría hasta aquí, hasta la base de nuestra barbilla. Esto se uniría aquí. Vale, ahora tengo que afinar la doble papada, la papada aquí. Quedaría más o menos, ya esto lo vamos haciendo a ojo, un poquito más arriba. Y nos quedaría la cara casi ya terminada. Vamos a ampliarlo un poco para que lo veáis más claramente. ¿Veis? Ahí quedaría nuestra cara con las líneas interiores que nos van a servir de esquema, de guía para el resto del dibujo. ¿De acuerdo? Vamos a perfilar alguna línea más aquí que tenemos pendiente de la oreja. Aquí hay otra línea. Esta oreja tiene una línea aquí. De acuerdo, yo creo que nuestro dibujo estaría. Podemos pasar ahora, en la siguiente fase, a hacer una remedición de todos los anclajes que hemos puesto para ver si realmente nuestro dibujo está bien hecho. Y es lo importante de hacer ahora, ¿vale? Porque posteriormente ya entramos en una dinámica en la cual, si hemos cometido un error en nuestro esquema, se va a ver claramente reflejado en nuestro dibujo final. Por lo tanto, es ahora el momento de modificar lo que tengamos que modificar, puesto que después ya es tarde, ¿de acuerdo? Entonces, modificaciones que vayamos a hacer, lo que hacemos es que medimos, vamos midiéndolo todo, vamos a ampliar un poquito el plano, y voy a ir midiéndolo todo otra vez. Vamos a ver. Perfecto. Ya voy de punto a punto. A ver. Ah, no me he confundido. 5. Bien, perfecto también. Bien, vamos a medir el ancho de la cara, que es muy importante. Muy importante. Ancho de la cara. Perfecto. Perfecto. ¿Vale? El ancho por el otro lado. Hay que medir los dos lados, lógicamente. Miren, lo mismo. Es bastante proporcionado por un lado y por otro. Y sin embargo, aquí tenemos un error de unos milímetros
de unos milímetros. Vamos a remirarlo. Porque es importante. Exactamente. Esto tendría que venir, esta línea tendría que venir más aquí. Más aquí. Vamos a medir esta. En efecto. ¿Veis? Aquí voy a ampliarlo un poquito para que lo veáis más claramente. Aquí hemos vuelto a medir y la línea tiene que venir un poco más aquí. ¿Veis que esto son 3 milímetros? Esos 3 milímetros después hacen que el dibujo esté totalmente descuadrado. Hacen que sea totalmente diferente. Y y el ojo humano lo percibe como una rareza. Como una rareza que tiene que procesar de forma diferente. Dice, uy, esto es muy raro, esto no está como el original, ¿de acuerdo? Lógicamente vamos a ver ahora, vamos a seguir midiendo la nariz, la parte de la nariz, porque seguramente tenga que cambiar bastante esta parte. Vamos a verlo. Perfecto, son 2 milímetros lo que hay que mover toda esta parte de aquí. La oreja. No nos importe ahora borrarlo, porque ahora sí podemos borrarlo. Cuando ya el dibujo esté hecho, es muy difícil borrarlo, ¿vale? Vamos a asegurarnos de la distancia. Desde aquí. Muy bien. Iría aquí. Iría aquí. ¿Vale? Esto iría más aquí. Y esta línea iría más aquí. Más arriba. Vale, como 1 centímetro aquí aproximadamente. Esta iría aquí. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a medir la oreja a la altura a lo mejor del ojo. Es interesante esa referencia a la altura del ojo. Tiene que quedar tal que aquí. Sí, va bien, ahora va bastante mejor. Bien, bueno, la rectificación ha merecido la pena porque el dibujo, vamos a medir la parte de arriba, a ver si por arriba está ya cuadrado. En efecto, por aquí sí está cuadrado. O sea, esta línea sí coincide. Esta línea larga que lleva aquí, vale. Esta de bajada, bien. Y esta aquí. Perfecto. Bueno, pues hemos hecho ahí una corrección de medio centímetro metido aquí, que es interesante para la cara. Lógicamente nos va a dar una referencia distinta, por eso la medición es tan importante. Muy, muy importante. La medición la vamos a hacer en esta primera fase, aunque no está de más que en un momento dado, conforme ya está avanzado el dibujo, volvamos a remedir otra vez, ¿eh? Pero bueno, ya las soluciones no son tan buenas, tan propicias, ¿vale? Por lo tanto, lo suyo es remedir y medir ahora con el esquema. Ahí, perfecto.
Perfecto. Perfecto. Así quedaría nuestra oreja modificada. Vamos a cambiar, vamos a quitar este punto que está muy oscuro. Ahí. Vamos, ya podemos redondear un poquito. Vale, perfecto. Bien, seguimos con la medición. Vamos, porque nos habíamos quedado la mitad de la nariz hacia la izquierda, no, la mitad del labio hacia la izquierda y hemos tenido que modificar el resto. Vamos a seguir modificando, remidiendo hacia la derecha. Este está bien, este está perfecto. Da 1 milímetro, ahí, perfecto. Vamos a ver la parte de la ceja. La parte de la ceja. Perfecto también. Perfecto. Esta parte no tiene error. ¿Vale? Bueno. Continuamos con nuestro dibujo, rematando alguna cosita que tengamos, que veamos ya en el dibujo. ¿Vale? Como veis, hemos marcado tanto las líneas, alguna línea de expresión. Aquí vendría la nariz, el final de la nariz, y aquí vendría una pequeña línea de expresión, líneas de expresión, aquí así, demasiado marcada, pero bueno. Las líneas de expresión de la propia cara y de marcación de los distintos elementos de la cara, como son la boca, la nariz, los ojos, etcétera, pero muy esquemáticamente, ¿vale? Está todo hecho muy esquemáticamente, porque en realidad no nos interesa en esta primera fase entrar en ningún tipo de detalle. Aquí iría un poco más la ceja, vamos a marcarla un poquito, y aquí también podríamos poner esto aquí y marcar un poquito la ceja hacia arriba y después cae hacia abajo. De acuerdo. Este sería nuestro primer esquema de trabajo. Creo que ha quedado bastante bien, lo hemos medido, lo hemos vuelto a medir, con lo cual me garantiza a mí bastante seguridad a la hora de que está muy bien proporcionado y muy bien terminado en este sentido, en el sentido de las proporciones, del ajuste, del encaje de todo el dibujo. Como veis, hemos tenido que hacer algún tipo de modificación y una vez hecha, pues no hay problema. Creo que a lo mejor esta oreja queda un poquito más baja ahora mirando así. No, está bien. Perfecto, está bien. ¿Vale? Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veáis. Ahí lo veis. Y este sería nuestro esquema del dibujo que pretendemos hacer. O sea, que de esta forma, con este método, habríamos hecho la primera parte del dibujo, la primera parte de la composición, que es la referida a esto. O sea, esta parte ya la tenemos concluida, ¿vale? Por lo tanto, una vez que terminamos con esta parte, las líneas que son complementarias y las líneas de ayuda podemos ya eliminarlas, podemos quitarlas, podemos borrarlas para que no nos molesten más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a borrar la línea vertical, vamos a borrar las 4 líneas horizontales, 4 o 5 líneas horizontales que hemos hecho. Cogemos nuestra goma, como veis, mira, esta con la regla, por haberlo hecho con la regla, se marca bastante más y no me gusta lo más mínimo que se marque, porque ahora a la hora de borrarlo es un rollo. Por eso a mí no me gusta trabajar con cuadrícula, porque deja muchísima marca. Como veis, las líneas horizontales que he hecho a mano alzada se borran mucho más fáciles que la vertical que he hecho con la regla, ¿eh? Por eso vosotros la regla os da seguridad, pero yo entiendo que no hay que abusar de ella, nada más que en casos que lo necesitemos. Conforme vamos borrando, vamos reconstruyendo partes que hemos borrado, ¿vale?
Aquí tiene una parte más recta. Vamos a hacerle esta parte un poco más recta. Sí. Vamos a borrar esto. Vale. Borramos la línea horizontal. La línea horizontal. Veis que se sale bastante mejor que la vertical. La vertical, al haberla hecho con regla, cuesta bastante más trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que partes, por ejemplo, en las que va mucha claridad, como puede ser el frontal de la nariz, se marca esa línea y da mucho coraje para un resultado final del dibujo, ¿no? Por lo menos a mí me da bastante coraje que quede eso marcado, ¿no? Bueno, vamos a seguir borrando. Borramos las líneas auxiliares. ¿Veis? Las horizontales se borran con mucha facilidad porque están hechas a mano alzada, sin marcar con la línea, y es bastante más cómodo de borrar para que no dejar marca. Muy bien, continuamos con nuestro borrado de líneas para que quede lo más limpio posible. Y ahora reconstruimos otra vez, volviendo a mirar este dibujo. Volvemos a reconstruir el nuestro con las líneas, que algunas que se habrán borrado por motivo de haber borrado las líneas complementarias, ¿vale? Entonces vamos retocando un poquito las partes que nos interese remarcar. Una cejita, otra cejita, ¿vale? Para que nos quede lo más parecido a nuestro original. Todavía la línea vertical se marca demasiado al hacerla con la regla. Por lo menos yo la veo bastante más que las otras que he hecho a mano alzada. Vale, yo creo que nos quedaría tal que así. ¿De acuerdo? Esto sería nuestro encaje. Esto se llama encaje del dibujo. El encaje del dibujo. Vamos a borrar por aquí. Por aquí también, que hay alguna línea suelta. Eso sí es importante, borrar de vez en cuando para mantener el papel lo más limpio posible y nuestro dibujo, lógicamente, también lo más limpio posible. Vamos, zonas que no necesitamos. Esta punta de aquí tampoco. Son zonas que hemos marcado anteriormente y que nos servían como de pista o de referencia para nuestro dibujo. Veis que aquí hay una zona también marcada. La borramos y la podemos ya redondear un poquito más, asemejándonos a nuestro. De acuerdo. Esta está muy oscura y esta parte me puede dar la lata después. Vale. Vamos a ponerlo aquí finito. Vamos a ponerlo aquí finito. Exactamente. Muy bien. Estupendo. Creo que está bastante bien terminado nuestra primera fase, ¿vale? Que es la primera fase en la cual hacemos con las líneas auxiliares el primer dibujo. Lo intentamos hacer lo máximo de parecido a ese primer dibujo, ¿vale? ¿Para qué? Para situarnos en el dibujo. Ahora podríamos incluso hacer otras mediciones paralelas. Por ejemplo, sabemos que desde la ceja hasta la nariz, hasta la base de la nariz, va a la misma distancia que desde la base de la nariz hasta el mentón o hasta la mandíbula, ¿vale? Depende de la mandíbula en donde la pongamos, si aquí o aquí, porque bueno, hay una sombra, supongo que será en la parte esta de aquí, ¿vale? Podemos hacer esa medición
es un poco más pequeña esta parte. Esta parte es un poco más pequeña que esta otra. Vamos a remedirlo otra vez. 5, 4,5. Y 5. Sí, en efecto, pues igual. En nuestro dibujo lo hemos hecho bastante similar. ¿Vale? Podemos fijarnos en otras proporciones que tiene la cara, como por ejemplo que la altura desde la barbilla hasta la ceja es la misma que el ancho de la cara. Entonces, por ejemplo, desde la ceja hasta la barbilla, que van 10, tiene que ser el ancho de la cara aproximadamente, que pueden ser, sí, unos 10 también, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí. Vale. Podemos remedir esto. Como veis, yo remido muchas veces. Muchas veces porque después, a la larga, aquí le he visto unos centímetros. Unos milímetros, perdón. Unos milímetros que hay que ajustar. Lógicamente, cuando reajustas unos milímetros, te cambia el resto del panorama del dibujo. Sí, aquí. Estoy midiendo el ancho de la cara. El ancho de la cara. Podría a la altura de la oreja. A la altura de la oreja. Vale. Yo creo que está bastante igual, bastante conseguido. ¿De acuerdo? Esta, bueno, como hemos dicho, esta es nuestra primera fase. Fundamental. Medición. Fundamental rectificación de los errores. Y hacer lo más posible, lo más fidedigno al primer dibujo. Cuando ya tenemos este primer dibujo, lo que tenemos que pasar ya es al segundo. Y en el segundo, de lo que se trataría en un primer momento, sería de ir reestructurando cositas en base ya al modelo, al objetivo que pretendemos. Por ejemplo, estoy viendo que esta parte de aquí es muy ancha y que esto queda más recto, entonces yo esto lo tendría que hacer un poco más recto, ¿vale? Y el sobrante pues borrarlo. Estos son ya rectificaciones en base al original que es el que pretendemos dibujar. Por ejemplo, la oreja me parece demasiado grande la que yo he hecho y esta me parece más corta, incluso habiéndolo medido muchísimo, ¿vale? Por lo tanto, ahora hago una rectificación que es poniendo la oreja un poco más pequeña por aquí, borro lo que me sobra, porque la oreja tiene que llegar un poquito, o sea, tiene que llegar aquí, aquí, y vamos a cortarlo un poquito. Vale, entonces iría haciendo ya rectificaciones y sobre todo lo que tengo que ir ya es las líneas rectas que he dibujado en el esquema, irlas redondeando de tal forma que vaya cogiendo ya la propia forma del dibujo que pretendo realizar. ¿De acuerdo? Aquí hay varias líneas que tengo que borrar porque hay muchas, porque están de la rectificación del dibujo anterior y tengo que borrarla. ¿De acuerdo? Entonces ya es ir haciendo lo más parecido al dibujo que pretendo, al objetivo que pretendo conseguir. ¿Veis? Ya voy afinando líneas, aunque tenga la referencia primera inicial, pero voy afinando más las líneas. Puedo incluso ir oscureciendo partes que yo vea ya claras que son oscuras. ¿De acuerdo? Puedo ir marcando ya ciertas sombras
ciertas sombras. Y redondeando, fundamentalmente de lo que se trata es de ir redondeando las líneas. Las líneas que antes eran rectas, ahora la voy redondeando. Os estoy poniendo como ejemplo esta oreja, pero lo podríamos hacer, vamos, lo podríamos no, lo vamos a hacer con el resto de las partes del dibujo. ¿De acuerdo? Esto vendría aquí. Esto vendría aquí. Esto vendría aquí. Veis que voy redondeando las partes que antes eran rectas y metiendo sombras ya. Metiendo partes más oscuras. Aunque sea con el lápiz 2H, ¿vale? Estamos con el lápiz 2H, que es el más clarito. ¿Por qué lo hacemos así? Porque nos interesa no excedernos en oscuridad. No excedernos en oscuridad. O sea, ir progresando de lo más claro a lo más oscuro, y ese es el trabajo fundamental de grafito. Ir trabajando de lo más claro a lo más oscuro, para que de esa forma el resultado final se asemeje a lo que pretendemos. Porque si trabajamos hacia lo más oscuro primero, inicialmente, el resultado no va a ser adecuado, porque lo más oscuro ya no tiene solución, por decirlo de alguna forma. Ya se metió la oscuridad y es difícil sacarle claridad en donde hay oscuridad, ¿vale? Por lo tanto, vamos de muy poco en poco introduciendo partes oscuras. Aquí hay una parte oscura, esta parte de aquí. A ver, voy a abrir un poco el plano para que lo veáis así mejor. Esta parte de aquí, que es una parte bastante oscura. La parte interior del oído, de la oreja. La vamos oscureciendo con un tramaje. Hay otra parte que no se oscurece, se deja en blanco. Se deja en blanco para después poderla matizar cuando queramos. Como veis, mi oreja inicial, que era muy cuadrada, ya tiene forma. Y la forma que tiene es muy similar o casi igual a la forma del modelo que yo pretendo dibujar. Muy similar o casi igual. Muchas veces no tiene por qué salir perfecto, no tiene por qué salir idéntico en el último milímetro. También tenemos que poner nuestra parte de nuestra impronta y de nuestro dibujo, de nuestra cosecha, poner cosas, ¿de acuerdo? Entonces ese sería el inicio de el redondeado, por decirlo de alguna forma, redondeado de líneas y del sombreado. ¿Veis? Ya voy marcando un poquito más las líneas, ¿vale? Voy borrando también lo que no necesito, que me ha servido hasta ahora, pero que ahora ya, como voy perfilando, tengo que irlo quitando para que vaya dejando paso a la línea correcta que yo pretendo dibujar, ¿de acuerdo? Aquí hay un... ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, esto es un trabajo de continuar redondeando, porque en base a que yo vaya redondeando y que vaya dando forma con las luces, mi modelo irá ganando en tridimensionalidad. ¿Qué es de lo que se trata? Es de que el modelo tenga bastante tridimensionalidad. Si nos damos cuenta, ya el modelo tiene cierta tridimensionalidad con las líneas que hemos marcado, ¿vale? Cuando empecemos a oscurecer partes de sombra que son muy claras, por ejemplo, esta parte de sombra que es muy clara, que es muy evidente, no clara en cuanto a claridad, sino evidente,
porque es esta parte, esta es bastante oscura. Esta parte de aquí es muy oscura también. Entonces podemos, conforme yo vaya marcando esas partes oscuras, el modelo va a ir ganando tridimensionalidad. Obviamente, ¿vale? Simplemente al ir marcando ya las partes oscuras, vamos viendo que mi modelo, que mi dibujo va ganando tridimensionalidad. Yo que os recomiendo que hagáis el tramado en la misma dirección, o sea, de arriba abajo, o sea, un tramado vertical o un tramado lateral, ¿vale? Porque son los dos tramados más en los cuales ponemos la mano de una forma más natural y por lo tanto vamos a ser más eficientes, ¿vale? Es más natural dibujar con la mano así como la tengo que no hacer así para hacer un tramado horizontal, ¿no? Entonces, vertical, sigo con mis líneas y lo que estoy es oscureciendo las partes que son oscuras de mi dibujo, ¿vale? Y la estoy oscureciendo con el lápiz más claro, ¿eh? Como veis, ya ha ganado tridimensionalidad. Incluyendo esta sombra, hemos hecho que la nariz sobresalga un poco, ¿vale? Después tendremos que marcar la línea media de la nariz, de alguna forma, muy sutil. Todo esto lo haremos con el mismo lápiz que estamos trabajando, con el 2H, ¿de acuerdo? Vamos a marcar el labio superior, que siempre tiene oscuridad, porque tenemos que fijarnos, ya que estamos sombreando, una cuestión fundamental que siempre os digo es que veamos de dónde viene nuestra luz. Y nuestra luz siempre viene de esta parte de aquí. De esta parte le está dando al modelo aquí. ¿De acuerdo? Porque la sombra la tenemos a este lado, la luz la tenemos a este otro. ¿De acuerdo? Pues nada, seguimos con nuestro sombreado y os dejo que continuéis. Y este sería un poco la explicación del método Barguet. Ya las siguientes partes es sombrear, redondear y hacerlo lo más fidedigno a nuestro objetivo inicial. ¿De acuerdo? Pues lo dejamos aquí y continuamos en otros vídeos. ¡Ánimo! ¡Ánimo, campeones! ¡Ánimo!